Listo. Ok, bueno, damos las gracias al Señor en esta tarde, que podemos comenzar nuestra clase el día de hoy. Saludamos a todos nuestros hermanos. Esta semana tuve una grata llamada de Carolina del Sur, South Carolina. Y hay un pastor allí que ellos están discipulando los viernes a su congregación con estas enseñanzas. Es una bendición. También saludamos a los hermanos que están en Chile, y está Moisés, Josué, que están allí trabajando con otro grupo de hermanos. En Argentina, el hermano Jorge Palencia y un grupo hermoso de renuevo. Perú, Ecuador, Venezuela. Así que le damos un saludo muy especial a cada una de estas personas, a todos los que se conectan hoy para nuestra clase. Hoy finalizamos el tema, o mejor dicho, hoy comenzamos un tema nuevo. La semana pasada finalizamos el tema de vida devocional. Solamente nos atañe responder una pregunta que quedó en el aire, que la hizo la hermana Geraldina, desde mi punto de vista muy oportuna, muy importante, la pregunta o la intervención que hace la hermana Geraldina. Ella, al finalizar la clase, que tenía que ver con la oración de intercesión, que decíamos es diferente a la oración de intimidad, que es la que realizamos nosotros cuando estamos a solas con el Señor, que la oración en público, entre la que podemos realizar como intercesión. Cuando estamos intercediendo por las demás personas, no es una oración de súplica, es una oración de autoridad. Una oración entendiendo la posición que tenemos en Cristo. Una oración en la que nosotros, recapitulando un poco la última clase, sabemos que Dios nos ha dado su autoridad, que está tipificada en la vara que tenía Moisés. Cuando él quiso orar, Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara, di a los hijos de Israel que marchen. La misma expresión que se usa cuando el enfermo del centurión se le pide a Jesús que vaya a su casa, y él le dice: di la palabra, mi criado sanará. Hoy sabemos que la palabra ha sido dicha, así que nosotros simplemente tenemos que tomar esa palabra que ha sido dicha circunstancialmente, según la necesidad, y hacer una oración de autoridad. Ahora, es muy importante porque Geraldina nos decía que muchas personas son los extremos. A veces el problema gira en torno a los extremos. Cuando piensan en autoridad, lo visualizan como dándole orden a Dios. Y la parte importante en esto es que la autoridad que nosotros tenemos, según lo que dice el libro de Efesios capítulo 1, cuando dice que se le dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y habla de la posición que tiene la autoridad, lo que en el capítulo siguiente, verso 6 si no me equivoco, que dice que con él estamos sentados en los lugares celestiales, y vuelvo otra vez a hacer referencia a la autoridad que tenemos, es porque nuestra autoridad se ejerce sobre las circunstancias, no sobre Dios. Nosotros venimos con un corazón humilde, reconociendo la soberanía, reconociendo la omnipotencia de Dios, reconociendo el señorío de Jesucristo. Así que no es que le damos instrucción a Dios como que tuviéramos autoridad sobre Dios. La idea no es ver la intercesión como el genio de una lámpara que cumple los caprichos personales de cada quien. La idea es ver la intercesión como esa autoridad que nosotros tenemos como sacerdotes para ordenar lo que enseñamos el domingo pasado sobre la esfera de la enfermedad, la esfera de los demonios, la esfera de las circunstancias o las fuerzas de las leyes naturales, la esfera del pecado y la esfera de la muerte. Sobre esas 5 esferas es
sobre la que nosotros recibimos autoridad. No sobre Cristo, no sobre Dios. No es darle orden a Dios como que si Él fuera el muchacho demandado de nosotros. Pero sí es darle orden y ejercer autoridad sobre todos estos elementos circunstanciales. ¿Sobre qué venció Jesús? Cuando leemos el libro de Filipenses, y dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. ¿Sobre qué vence Jesús? Sobre las enfermedades. Cada enfermedad que él vencía era la posición que él tenía y que él estaba estableciendo sobre la enfermedad. Cada demonio que él sacaba, la posición que estaba estableciendo como Señor aún sobre la oscuridad, sobre el pecado, sobre las circunstancias o las fuerzas naturales y sobre la muerte. Siendo importante, como ya lo mencioné, que no es ordenarle a Dios, no es creer que esa autoridad es que nosotros estamos en la posición de lo que hoy se conoce como declaración. La declaración es otra cosa más que una oración que proviene del corazón del hombre, no de la palabra. La proclamación con una mente renovada, en una acción profética, es la autoridad que tenemos con la palabra que ha sido dicha. Di la palabra. Ya dijo la palabra, es la vara que extendemos y es lo que debemos hacer cuando oramos circunstancialmente sobre cada uno de estos elementos. Entonces enumeramos, y los que no han anotado: enfermedad, demonio, las fuerzas de oscuridad como los demonios, muerte, pecado, las circunstancias o las fuerzas naturales de la vida, el pecado y la muerte. Sobre todo esto Dios nos ha entregado autoridad. Y vuelvo y digo que diferente es esa oración lastimera, esa oración, me disculpan la expresión, miserable, como tratando de provocar lástima. Hay oraciones que muchas veces parecieran ser que no entendemos nuestra posición en Cristo y la estamos haciendo como que si tenemos que darle lástima a Dios para que Dios pueda actuar. Ni tenemos que darle orden a Dios, ni tenemos que darle lástima a Dios. Tenemos que asumir una posición de autoridad. Es decir, hablarle a la enfermedad, hablarle a la circunstancia, hablarle a los demonios. Preguntaba no sé quién la semana pasada si se puede hacer con el pensamiento, ¿no? La autoridad es usar esa posición. Y recuerden que los demonios no son omniscientes ni omnisapientes. Eso es Dios. Ellos sí tienen oído. El único que es omnisciente y omnisapiente es Dios. Si a los demonios se les da la reprensión y se les ordena en el nombre de Jesús. Entonces, para finiquitar este punto, no es autoridad sobre Dios. Los dos extremos, ni es querer provocar lástima a Dios para que pueda responder, ni es tampoco quererle dar instrucciones a Dios como si tuviéramos autoridad sobre Él. Es entender que Él nos capacitó con esa autoridad al sentarnos con Cristo en lugares celestiales y nosotros tenemos que interceder en autoridad, en proclamación, profetizando y enviando la palabra sobre cada uno de estos 5 elementos que acabamos de mencionar. No sé si lo dije la semana pasada acá. Creo que sí. Cuando Jesucristo vence a Satanás, lo vence en condición de hombre. El libro de los Salmos, cuando habla de Jesús, proféticamente dice: le hiciste un poco menor que a los hombres, le coronaste de gloria. Está haciendo una visualización profética y mesiánica ese salmo, y está diciendo de forma clara que Jesús en su condición humana fue hecho inferior a los ángeles, recordando que Satanás es un ángel caído, pero un ángel al fin. Es decir, y cuando Jesús comienza a vencer estas 5 esferas: enfermedad, las tinieblas, circunstancias naturales,
el pecado y la muerte, lo venció en condición de hombre. Pero si el libro de los Salmos dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, ¿qué está diciendo? Que si lo venció en condición de hombre, es porque Jesús humanamente tenía limitaciones que no tiene un ángel. ¿Por qué Jesús no lo venció? ¿O por qué Jesús no vino como ángel? Porque si no, no hubiera sabido lo que era carne, no se hubiera como compadecido del ser humano, porque ahí fue donde él vio y sufrió lo que era la carne. Es una razón que dice Ana muy importante. Es una que sería necesario mencionarla, ciertamente. La más importante es la de la ley, pienso yo, que es la de sin derramamiento de sangre. Ajá, y también sin la sangre, los ángeles. La salvación tenía que venir, como lo dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Eso está diciendo, los hijos se hicieron de carne y sangre. Vea lo que dice, Cristo participó de lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Carne y sangre. Para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Pero hay una tercera razón interesante. Bueno, hay más. La tercera razón que vamos a esbozar en este momento es, si Jesús hubiera sido ángel, hubiera vencido a Satanás como ángel en una condición de tú a tú, de igual a igual, nosotros no hubiéramos podido heredar todo lo que él conquistó en la cruz. Él necesitaba derrotar a Satanás en una condición de hombre para poder hacernos partícipes, coherederos juntamente con él, y Satanás poder reconocer una autoridad sobre él, a pesar de que somos hombres, como Cristo lo venció en condición de hombre. Por eso era necesario que Jesús venciera al diablo en una condición de hombre. Dese cuenta que lo dice en el Salmo 8. A mí se me perdieron los lentes, pero... ya tengo dos, se los voy a traer. Tráemelo, por favor, Ana. Pero estoy teniendo problemas con... No vamos a decir eso. Salmo 8 dice, oh Señor, Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. Está hablando ya proféticamente en una visión mesiánica de Jesús. Le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando está diciendo le has hecho un poco menor de los ángeles, entendemos que Jesús en su condición de hombre, y recuerden lo importante que es la declaración y el reconocimiento de Jesús en su condición de hombre. Es tan importante que Juan dijo que todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne es del anticristo. Y uno quisiera decir a lo mejor, oye, Jesús vino en una condición superior. No, él vino en condición de hombre, vino en condición de carne, vino como un ser humano, vino de carne y sangre, como lo dice Hebreos 2:14. Vino con limitaciones, vino con todas las condiciones naturales que tenemos los seres humanos, pero en una condición inferior, según el Salmo 8, versículo 5, en una condición inferior a la del hombre. Jesús derrotó a Satanás, derrotó a los demonios, derrotó la enfermedad, derrotó el pecado, derrotó las circunstancias naturales, derrotó la muerte, para enseñarnos algo, que él transfirió su autoridad al morir en la cruz, y el acta de los decretos que nos era contraria, la quitó de en medio, la clavó en la cruz, y transfirió, según lo que dice la Biblia, al hacernos coherederos. ¿Sabe lo que significa coherederos? No herederos, coherederos. Igual, juntamente con él. ¿Con quién? Con Jesús. Es decir, ¿podía el hombre enfrentarse a todo esto en condición de hombre? No. Al vencerlo Jesús nos dio a nosotros la autoridad
para que en condición humana nosotros ahora sí podamos vencerlo. En su nombre. En el nombre de Jesús. Entonces no es ni lástima, ni autoridad sobre Dios, ni lástima, porque algunas oraciones, repito, muchas veces parecieran ser oraciones de lástima. Y recuerde que a Dios usted no lo va a mover con lágrimas ni con lástima, porque sin lástima no es imposible agradar a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Es sin fe. Lo que mueve la mano de Dios es la fe. Yo a veces veo a las personas, y yo no digo que Dios no se conmueva, pero Dios no va a reaccionar aun cuando esté conmovido por nuestro dolor en base a eso. Porque lo que mueve la mano de Dios no es la lástima. Sin decir que Dios no se conmueva, ni sea solidario en nuestra necesidad o en nuestro dolor. Pero sí entendiendo que lo que mueve la mano de Dios es la fe. Y la autoridad es un tema de fe. No hay otra forma de ejercer autoridad si no es mediante la fe. No hay otra forma de ejercer toda la bendición con la que hemos sido bendecidos en lugares celestiales si no es mediante la fe. Todo lo que podemos decir que tenemos en Cristo, lo tenemos mediante la fe. Justificados pues por la fe. No hay otra forma que no sea fe. La paz que podemos tener para con Dios es el resultado de fe. La posición que debemos tener ante la enfermedad, y es allí donde es la intercesión. La intercesión es aprenderle a hablar a la enfermedad. Es aprenderle a hablar al demonio. Es aprenderle a hablar no lo que queremos, a hablar con una mente renovada. Hablar con una proclamación, lo que dice la Biblia, y en el nombre de Jesús y a través del poder de la palabra ejercer esa autoridad representada o tipificada en la vara de Moisés, cuando el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Usted no se da cuenta que pareciera ser que Moisés en ese texto bíblico como que quería mover a Dios por lástima. Ay, Señor, nos sacaste de Egipto, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a morir en el desierto. No parece muchas veces la oración que nosotros queremos ejercer. Ay, Señor, mira lo que me está pasando. Hermano, que el Señor, si pudieras oírlo, quizás te diga: ¿por qué clamas a mí? Oye, cuando vengas a mí, ven con acción de gracia, lo que hemos hablado de lo que es la vida devocional. Pero cuando tengas un problema, ve con la autoridad que yo te di. Yo te di la autoridad. No a darme órdenes a mí, en el nombre de Jesús, a ejercer autoridad sobre las circunstancias. Hablamos un poquito también de lo que es el ministerio angelical, pero el tiempo se nos iría y probablemente en otro momento hablemos de esa autoridad incluso que podemos ejercer en el mundo espiritual al entender Efesios 2:6, que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Y entender que esa autoridad es la que hace referencia al capítulo 1 cuando dice sobre todo principado. Ahí no está diciendo si el principado es bueno o malo. Sobre todo principado, potestad, sobre todo dominio, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, que esa autoridad no solamente la ejercemos sobre lo malo, incluso Dios nos da autoridad sobre todo principado, y está hablando ahora de ese mundo espiritual que lamentablemente nosotros desconocemos. Yo quiero aprovechar para decirle a los hermanos que tienen alguna inquietud. Hay tutores en cada uno de los lugares. Usted puede comunicarse con ellos, que son los pastores en cada iglesia. Usted puede comunicarse directamente con ellos. Y cualquier pregunta que no sea respondida allí, usted la formula a través del Instagram, a través del Facebook, y yo la siguiente semana la respondo. Este es el fin de la pregunta anterior. No sé si quedó claro que la idea no es creer que tenemos autoridad sobre Dios. Dios es soberano. Dios es Dios. Nosotros somos mortales. Nosotros somos sus hijos.
la autoridad la ejercemos es sobre estas 5 esferas circunstanciales: enfermedad, nieblas, Pecado. Muerte, pecado y circunstancias naturales, el pecado y la muerte. Dios nos ha dado victoria sobre todo esto por medio de su Hijo. Ok, entramos a la nueva clase de hoy. Hoy probablemente solo vamos a introducir un poco esta clase, que es muy importante. Recuerden que estas son clases especialmente para líderes. Aunque yo creo que todo el mundo puede oírla, el gran problema es que cuando son clases para líderes y no hay una madurez, nos complicamos la cabeza y nos complicamos la mente. Y Pablo lo explicaba, o el escritor de Hebreos lo explicaba claro, cuando decía que todas estas cosas son para los que han alcanzado madurez. Por eso vamos a la siguiente clase, que es bien interesante, que se llama propósito y conveniencia. Esta es la siguiente clase: propósito y conveniencia. Ahora, no podemos ejercer ningún trabajo en lo que Dios nos delega si no logramos entender la importancia del propósito y la conveniencia. Y más allá de la importancia, también lo que es la diferencia entre el propósito y la conveniencia. ¿Por qué usamos estas dos palabras que es muy probable que usted diga no es lo mismo? Ciertamente no es lo mismo, pero lamentablemente la mayoría de los seres humanos, Ana, confundimos propósito con conveniencia. Estamos haciendo muchas cosas a conveniencia y creemos que es propósito. Estamos muchas veces ejerciendo el propósito de Dios y sin darnos cuenta hay una línea muy delgada entre propósito y conveniencia. Y es parte de lo que nosotros queremos ahora comenzar. Esta deben ser 2 o 3 clases más o menos. Y hoy vamos solamente a introducir propósito y conveniencia. Antes de hablar del propósito, es muy importante señalar que existen, para los que estamos en el Señor, 2 formas de ver el propósito: el propósito general y el propósito específico. El propósito general es lo que compete al colectivo de los seres humanos que formamos parte del reino de Dios. Hay un propósito general. ¿Cuál es el propósito general? Todo lo que se dice para todos. Cuando la Biblia dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. ¿A quién le he dicho eso? Eso es un propósito. Tenemos el propósito de Dios de ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿A quién se le dice eso? ¿Para quién es ese propósito? ¿Para quiénes? ¿Quiénes somos nosotros? Para los que hemos aceptado a Cristo. ¿Cuántos de los que hemos aceptado a Cristo? Todos. Todos. Eso se define como propósito general. Todos los creyentes e hijos de Dios que somos parte de esta visión de reino, todos, sin excepción, tenemos un propósito general: la predicación del evangelio. Por eso yo siempre digo que un cristiano saludable, generalmente, aún sin entender lo que es el propósito específico, ya voy a explicar lo que es el propósito específico, pero un cristiano saludable tiene un propósito general: acercarse a Dios, estar con el Señor, debe crecer leyendo la palabra. Eso es general, eso no es para unos sí, para otros no. Ahora, tampoco es obligado. El que no lo haga, no es que le va a pasar algo malo, pero se está perdiendo de su razón de ser dentro de ese pensamiento y esa línea de ideas de propósito: orar, leer la Biblia, congregarse y multiplicarse. Eso es un cristiano saludable. Un cristiano saludable tiene dentro de ese propósito general estas 4 premisas: orar, y ya hemos explicado un poco lo referente a orar.
yo no sé si poner leer o estudiar. Yo prefiero estudiar, ¿verdad? Estudiar la palabra. Aquí usted va a encontrar la salud. Un creyente que ora y estudia la palabra todavía no es saludable. Un creyente que ora y estudia la palabra debe congregarse. Escucha ese tipo de personas. No, yo creí en Dios, pero yo tuve problemas en mi iglesia, yo no me congrego. Yo no digo que no sea un creyente. No digo que no sea salvo, pero saludable no es. Y usted sabe que alguien que no es saludable no es productivo. Al no ser productivo por no ser saludable, estoy diciendo en pocas palabras que está enfermo. Hace poco estuvimos en unos talleres, ¿te acuerdas, Mayela? Y había unas personas que decían, yo no me congrego porque, ¿cómo no te congregas? Si la Biblia dice en Hebreos 10:25, ¿qué dice? Es decir, que cuando uno deja de congregarse, es una mala costumbre. Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Y el congregarse es una costumbre, si se puede decir, buena. Entonces la salud de un creyente no tiene que ver con su verborrea, no tiene que ver con lo que uno normalmente piensa por el tiempo. Fulano tiene tanto tiempo. La salud de un creyente gira en torno a estos 4 elementos principales. Tiene vida devocional. Hay algo que no es integral, porque la salud en todos los seres humanos tiene que ser integral. Si usted dice, yo estoy bien de mis riñones, yo estoy bien de mis riñones, yo estoy bien de mi corazón, pero estoy mal del cerebro. O yo estoy bien del cerebro, pero tengo los riñones dañados. O no me funciona el hígado. Entonces, la salud es un elemento integral. Cuando usted dice, yo estoy saludable, usted está diciendo que usted no tiene ningún tipo de enfermedad en ningún lado. Ahora, una persona que no es saludable es una persona que está enferma. Ahora, no es que esté enferma completamente, sino que tiene alguna forma de enfermedad porque algo patológicamente en su vida, en su organismo, no está sano. Entonces encontramos que estos son los 4 elementos que definen salud espiritual: vida devocional, orar, leer, congregarse, aunque a algunos les incomode, y finalmente multiplicarse. Un creyente saludable tiene vida devocional. Un creyente saludable se congrega. Un creyente saludable se multiplica. Así que si usted me está oyendo y usted se congrega, usted tiene vida devocional, o usted se multiplica, este es otro fenómeno. Encontramos personas que siempre están predicando. Yo conozco creyentes que siempre están haciendo la obra de Dios, pero no se congregan, ni oran, ni leen. De igual forma tienen un problema de salud espiritual. Entonces la salud de un creyente depende de estos 4 elementos. O yo no sé si definirlos como 3, que es vida devocional, vida congregacional y multiplicación. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Entonces, cuando nosotros nos introducimos ya en este aspecto, nos damos cuenta que esto tiene que ver con un propósito general. Esto no es unos sí y otros no. Somos parte de la iglesia de Cristo en el mundo entero. Ahora, ¿qué es propósito específico? Si existe un propósito general que tiene que ver con esas demandas colectivas que se le hacen a todos los creyentes del mundo entero, ¿a qué nos referimos con propósito específico? Propósito general, propósito específico. Ya el propósito específico tiene que ver con lo personal. Tiene que ver ya con el trato de Dios conmigo. Todos debemos predicar
todos debemos congregarnos, todos debemos orar, todos debemos leer la Biblia, todos debemos multiplicarnos, pero Dios tiene propósitos dentro de esa visión general, tiene propósitos, oiga bien, específico con cada uno de nosotros. Específico. En donde allí no tiene que ver con que, bueno, si Teo no quiere, entonces Catherine, no. En lo general, si Teo no quiere predicar, no si quiere multiplicar, lo hará Catherine. Si Catherine no quiere, lo hará Vladimir. Si vosotros no hablan, no importa, las piedras hablarán por vosotros. Dios cumplirá su propósito general, con usted o sin usted, porque Dios es Dios. Pero viene algo interesante, que el propósito específico tiene que ver con la razón de ser dentro de ese propósito general por el cual yo encuentro la satisfacción en el llamado que Dios me ha dado. Y no existe un ser humano, oiga bien lo que le estoy diciendo, con quien Dios no tenga un propósito específico. Es probable que no sea igual, es probable que sean diferentes, es lo más seguro, más que probable es lo más seguro. Pero con cada persona, al recibir el mensaje de salvación y entrar dentro de un gran paraguas, una gran umbrella de propósito general, Dios tiene un propósito específico. Hay un propósito específico para mi hermano acá, específico. Solamente es para él. No lo puede hacer más nadie. Si no lo haces, tú pierdes tu oportunidad y tu bendición en Dios. Pero eso fue diseñado especialmente para tu forma de ser, para tu manera de pensar, para tu capacidad, para tu fuerza espiritual. Toda persona fue equipada para cumplir un propósito específico. Oye, ¿por qué fulano tiene, yo quisiera cantar como canta aquella persona, que canta tan bonito, y yo quisiera tener esa voz? Esa persona fue equipada, porque cuando una persona ya identifica el propósito específico, usted me dirá, ¿y cuál es mi propósito? No es el tema ahorita, pero sí lo voy a decir. Lo primero que comenzamos a tratar de entender para identificar el propósito específico, el equipamiento que Dios nos da. Para yo descubrir el propósito, no general, el propósito general, como acabo de decir, tiene que ver con lo que Dios produce y le da a toda persona. El propósito específico tiene que ver con algo que solamente yo sé puede hacer. Ahora surge la pregunta, ¿cómo yo puedo descubrir mi propósito? Probablemente lo abarquemos más adelante, pero solo le puedo decir algo para que usted pueda tener una idea de cuál es ese propósito específico, no general. Usted debe comenzar a examinar el equipamiento que usted tiene, porque su equipamiento está relacionado con su propósito específico. ¿Qué es el equipamiento? Dios le dio dones, habilidades, capacidades que particularmente adornan su vida y no le fueron dadas únicamente que para que usted haga alarde o para que usted diga yo sé cantar, yo sé predicar, yo sé cocinar, yo sé coser. No, eso le fue dado con un solo motivo, para que usted pueda desarrollar su propósito dentro de esa generalidad a ese elemento específico. Por ejemplo, en el libro de los Hechos hay una mujer que se murió. Fue Dorcas la que se murió. La que hacía vestidos. Porque uno tiende a tener un concepto equivocado. Uno cree que el único propósito que puede tener una persona es predicar o cantar. El que no predica, canta. Si yo no sé cantar ni sé predicar, Dios no tiene un propósito conmigo, solamente tiene un propósito general. Había una mujer llamada Dorcas que tuvo un equipamiento porque ella hacía vestidos. Y aquellos vestidos fueron los que se usaron en la iglesia para muchas cosas importantes. Ella quizás no cantaba, no predicaba, pero cada persona fue equipada por Dios con habilidades, con dones, con talentos, con características muy particulares, muy particulares. Y yo voy a aprovechar para hacer un paréntesis. Si usted quiere que en la medida que vayamos introduciéndonos en esta clase, al terminar usted pueda tener por lo menos un paneo claro de su propósito.
esto a manera de tarea. Elabore esta semana y vamos a compartirlo, a discutirlo a manera de tarea. ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuáles son sus inclinaciones? Muchas veces no solo tienen que ver con las habilidades, también tiene que ver las inclinaciones que tenemos hacia ciertas cosas. ¿Cuáles son sus equipamientos? Porque todo esto a usted le va a permitir tener un poco más claro y darse cuenta que aunque cada creyente dentro del reino de Dios forma parte de un propósito general, Dios tiene una misión muy especial con cada individuo. Y para que esa misión pueda ser ejercida, Él debe encontrar su propósito. Y para que ese propósito sea descubierto, deben haber algunas cosas importantes a cubrir. Uno, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son no solamente mis habilidades, mis inclinaciones? Porque si usted dice, mi habilidad es predicar, pero a lo mejor usted, teniendo esa habilidad para predicar, usted siente una inclinación especial por las misiones, no por las iglesias. Su propósito, aunque usted tiene el equipamiento de la predicación, probablemente no sea ser un pastor ni un evangelista, sino ser un misionero. Por eso es importante que comencemos a ordenar en el propósito específico por ahora, porque no quiero adelantarme a la clase. Habilidades e inclinaciones. Como gustos también, como gustos. Oye, a mí me gusta trabajar con los jóvenes. Eso es una inclinación. Ministerial. Claro, eso te ayuda, no necesariamente es ministerial, Okay. pero sí te permite entender que probablemente tu propósito específico vaya aunado en este momento por habilidades e inclinaciones. Por ejemplo, ¿cuáles son tus inclinaciones, Vladimir? Si yo te preguntara ahorita, ¿cuáles son tus inclinaciones? Es decir, ¿qué te llama la atención? Ahora, no siempre que yo tenga inclinación o algo me llame la atención, pero sí tiene un porcentaje muy alto en la comprensión de entender mi propósito específico. Porque cuando yo digo, estas son mis inclinaciones, pero fui equipado para eso. Ahora, hay gente que tienen esa inclinación, pero no tienen el equipamiento. ¿Qué le quiero decir? Mi inclinación, usted me pregunta, es la música, cantar. A mí me gustaría ser un adorador, salmista. Pero yo tengo un problema. Yo canto bien, pero se me oye mal. Pequeñito. Entonces tengo la inclinación, pero no tengo el equipamiento. Me puede gustar mucho cantar, olvídate. Tengo la inclinación, pero si tengo la inclinación, Dios tiene que haberme también provisto del equipamiento para esa inclinación que supuestamente me va a permitir descubrir mi propósito. Por ejemplo, ¿cuál es tu inclinación? Más que músico yo, o adorador, y realmente servir en la casa del Señor. Servir. Pero en todo ese servicio, ¿hay algo en lo que te inclinas, que tú dices, esto es lo que me llama la atención en específico? El área de la predicación, o de la música, o de los instrumentos, o de la administración, porque a lo que me refiero con inclinación es darle nombre a eso que llamamos servicio. Porque cuando tú le pones nombre, sin darte cuenta comienzas a aclarar dudas, que tú puedes tener tantos años en el Señor, y hay personas que se pasan toda su vida en el Señor matando tigritos. No sé, Ana, si eso se entienda, matar tigritos, ¿no? En otros países, pero para nosotros matar tigritos, ¿ah? Y cualquier cosa que salga en el momento. Soy un bateador emergente. No hay quien cante, yo canto. Y durante 3 años canté. Ay, no hay quien toque, yo toco. Y durante 2 años toqué. Ay, no hay quien predique, yo predico. Y toda la vida nos las pasamos. Maestro de todo y oficial de nada. Maestro de todo y oficial de nada. Maestro de todo y oficial de nada. No tienes nada específico. Y lo estás haciendo todo y no Y a veces hacemos un montón de cosas, pero nunca llegamos al punto. Mire, y cuando uno descubre el propósito específico de la vida, uno logra encontrar verdadera satisfacción. Del resto, uno nunca se siente feliz.
Uno siente que a uno le falta algo. Cuando encuentras tu propósito específico, no el propósito general. Es como que había una pieza de rompecabezas que finalmente calza y tú dices, ya no tengo que buscar más nada. Te pueden gustar muchas cosas, pero tú sabes que te quedas allí y eso te permite capacitarte para potenciarte en eso donde te quedas. Por eso es que digo, servir es muy amplio. Cuando digo hacia qué se inclina, es darle nombre hacia lo que se inclina. Me inclino hacia los niños. Fuiste equipado para... Eso es otra cosa. Le voy a permitir que esta semana, y los que están allí háganlo, denle forma, no vayan a escribir, servir en la casa de Dios, denle forma. ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Hacia qué se inclina? Pregúntese si es la enseñanza, si es la predicación, si es la administración, si es el servicio. Cuando digo servicio, hay personas que tienen una inclinación muy especial por limpiar y arreglar la casa de Dios, aunque usted no lo crea. Eso es tan importante a los ojos de Dios, porque aquí no tiene que ver con que es más grande el que predica no, aquí la grandeza está en poder cumplir el propósito por el cual estoy acá. Es decir, que si usted fue llamado o su propósito específico es el servicio, mantener la casa de Dios, arreglar sillas, limpiar, y usted considera eso insignificante, usted quiere ser predicador, hizo un curso de predicación, estudió milética, hermenéutica, y usted está predicando, usted va a tener un gran problema con Dios al final de los tiempos. Porque Dios te va a decir, tú aprendiste a hacerlo, pero ese no era tu propósito. Y yo no te equipé para eso. Tú buscaste herramientas para hacerlo. Yo te equipé para algo que fue natural en ti. Cuando digo del equipamiento, son dones naturales en la persona, que se pueden mejorar. Pero tú te das cuenta que es una habilidad, que no tuviste que aprenderla, que la pudiste mejorar, pero es una habilidad. Y eso te va a ayudar a darte cuenta que el gran problema que tenemos en la iglesia hoy por hoy es una cantidad de personas que no saben qué hacen dentro de ella. Solamente se quedaron en el propósito general. Orar, estudiar, congregarse, se multiplican, pero se hacen una pregunta. Su pregunta es, Señor, ¿y a qué vine yo a esta vida? Ya fuiste salvo, ya tienes tu propósito general. Pero cada uno de ustedes, sin excepción, vino a algo específico de parte de Dios. Específico. Y cuando tú logras entender a ese aspecto específico, para ti lo más importante no es hacer lo que quieres, sino hacer lo que se te llamó a hacer. Eso muchas veces te puede convertir en cola de león y no cabeza de ratón. Anote allí, cola de león, cabeza de ratón. ¿Sabe que hoy en día lo que tenemos en cantidad industrial para exportar son cabezas de ratones? Me imagino la cabeza del ratón, ¿cómo será? ¿Cómo será la cabeza del ratón? Ninguna, no tiene... ¿Tú qué prefieres ser, Ana? ¿Cola de león o cabeza de ratón? cola de león. ¿Tú qué prefieres ser, Teodoro? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Cabeza de león. Cabeza de león. No, te estoy exponiendo a escoger. ¿Cola de león o cabeza de ratón? El león, mi pato, la cola del león. El león. Pero la cola del león mata la cabeza del ratón. ¿Sabes lo que le estoy diciendo? Pero tú eres parte de algo grande. ¿Sabes qué es cabeza de ratón? Esa gente que dice, no, yo no me voy a sujetar a nadie, yo voy a tener mi propia iglesia. No tienen llamado, no tienen equipamiento, pero tienen... Yo en estos días que me reuní con la gente de las credenciales, un grupo de pastores, y oiga bien esta frase que a lo mejor
le va a acompañar por mucho tiempo y va a aprender a identificar muchas cosas. Hay personas que en esta vida, en la iglesia, lo que tienen son fantasías ministeriales. Fantasías ministeriales. ¿Saben lo que es una fantasía? Hay una fantasía ministerial cuando no existe un propósito específico claro en mi vida. ¿Qué es una fantasía ministerial para ti, Marilyn? Algo que aspiro a hacer y nunca lo hago. Nunca llego a hacerlo. Quiero hacerlo, sueño con hacerlo, pero es una ¿entiende el término fantasía? Ilusión. Ilusionado con algo. Sueño, ¿Ah? sueño. Una ilusión. Ilusionado con algo. Y a lo mejor a ti te gusta, tú quieres, pero probablemente no es lo que Dios te dio. Eso es un sueño sin Entonces, existencia. el que tiene una fantasía ministerial acostumbra a ser siempre cabeza de ratón. Y no me importa. Yo tengo 3 hermanitos que me siguen, que me hacen caso, mueven la cabeza cuando yo vaya. Pero ellos nunca están dispuestos a sujetarse a nadie. No son parte de algo importante, son parte siempre de donde ellos pueden cumplir sus propias fantasías ministeriales. Eso los convierte en cabeza de ratón. Ahora usted me pregunta a mí, hoy, en este tiempo, si un gran ministerio a mí me dijera, mira Gustavo, yo quiero trabajar contigo, pero yo soy el pastor. Hablemos de un gran ministerio, le voy a decir ministerios que yo admiro. Por ejemplo, yo admiro a Dante Gebel. Pero mira, yo soy el pastor y tú me vas a ayudar para arreglar la silla. Y entiendo que tengo propósito y estoy equipado en eso. Yo preferiría arreglar la silla que tener una fantasía y decir, no, yo soy pastor de una iglesia. Sí, claro, hay que sujetarse. Y estar con ese espíritu muchas veces de arrogancia y de altivez, porque yo quiero, porque yo quiero, porque yo quiero. Y a veces lo que yo quiero nunca cuaja, porque es lo que yo quiero, pero no fue lo que Dios quería. Pero Dios me va a bendecir más limpiando y arreglando sillas, que diciendo, soy pastor de ¿cuánto? De 5. Que diciendo, yo no soy pastor, pero yo sirvo en un lugar donde se convierten las almas Así es, en amén. en cantidades y en multitudes. Todo, yo prefiero eso. Porque aunque no soy cabeza, pero soy cola de león, soy cola de algo grande. Y estoy dentro de un propósito. Pero ¿de qué me sirve estar fuera del propósito y ser cabeza de ratón? ¿Sabes por qué hay tanta iglesita y por qué hay tanta división hoy en día en nuestras iglesias? Porque se va uno y en lo que se va uno, se van 3 con él y se van bajo una matica por allá y cuando pueden alquilan un localcito. Y ahí se quedan toda la vida 15, 20 hermanitos. Yo no estoy menospreciando el hecho de que sean 15 o 20. Lo que estoy diciendo es que muchas veces no hay un propósito específico en eso. Lo que hay es una fantasía ministerial y mucha gente solamente por el fin de satisfacer su ego, para que lo llamen pastor. No le importa crear daño, dividir iglesia. No le importa. Yo lo que quiero es que digan que soy pastor. Y le hacen daño a la obra de Dios. Se convierten en cabeza de ratón. Y al final de los tiempos, Dios no le va a reconocer en lo absoluto. Y yo estuve 25 años bregando con esos hermanitos. Ahora, repito, no es el hecho de que sean pocos o sean muchos. Ese no es el punto. El punto es propósito específico. Cuando hay claridad en tu propósito específico, tú te inyectas contra un germen maligno que afecta especialmente a la gente habilidosa y talentosa. Y ese germen maligno se llama fantasía ministerial. ¿Tú has conocido gente con fantasía ministerial? ¿Tú has conocido gente con fantasía ministerial? Le voy a echar un cuento. ¿Te acuerdas de Luisito Mayela? Yo creo que Erika se acuerda. ¿Te acuerdas de Luisito, Erika? El muchachito aquel que iba a la casa. Bajito. Yo en aquel tiempo yo iba mucho a una iglesia en Caracas, Aposento Alto. ¿Te acuerdan que yo les comenté que yo trabajé machimbrando? Allí yo conocí a Luisito. Yo tenía 16 años. Y yo no sé si una fantasía ministerial, pero ya a esa edad yo pensaba, soñaba con el ministerio.
Y el hermano Luis, que fue el que me contrató, me presentó a Luisito. Luisito era un hombrecito como de 1,50 m de estatura. Pero a mí me llamaba la atención que él siempre andaba con un paltocito chiquito. Una camisita arrugada, pero camisita. No sé si Erika ya se está acordando. Siempre andaba con su paltocito, su camisita. Y entonces, en una vigilia, él se me acerca y él me dice, vamos a trabajar juntos en la carpintería. Pero a mí me llamaba la atención porque yo, a pesar de que era un muchacho, me llamaba muchísimo la atención ver que él, siendo tan joven de 16 años, se vestía como un viejito. Y usaba zapatos deportivos, aunque sea. Él usaba zapatos esos de viejito, pantaloncito de vestir de viejito, camisita de esa arrugadita, pero y su paltocito, y siempre llegaba y salía como que si fuera un señor chiquito. Y tenía 16 años. Y entonces un día que salimos, él me dice, ¿sabes que yo soy evangelista? Yo en ese tiempo soñaba, no había empezado a predicar, y yo soñaba con que algún día yo pudiera ser un predicador. Yo miraba a los evangelistas cuando iban a la iglesia y miraba al pastor, y para mí eso estaba tan distante, eso era algo que estaba tan lejos. Yo decía, yo nunca podré llegar allí, eso para mí es un imposible. Y mire, yo cuando él me dijo que él era evangelista, a mí me entró como una alegría tan grande en el corazón. Y dije, este es el hombre, yo quiero ser como él, decía. Y lo invité a mi casa. Mi mamá lo conoció. Mire, eso fue increíble. En un estadio a 7,000 jóvenes. ¡Wow, Luisito! Tú vienes a predicar a 7,000. Y yo lo miraba de arriba abajo. Luisito, ¿y tú no me puedes conseguir, aunque sea que yo ore para empezar un culto de eso? Y me dice, te voy a conseguir en el estadio Sierra Maestra del 23 de enero. Ahí se van a reunir 10,000 jóvenes. Te voy a conseguir para que prediques una noche, para que abras la campaña. Imagínense. ¿Tú sabes cuál es el estadio Sierra Maestra? Él vivía enfrente. Mire, y cuando llegó la fecha, Luisito, ¿qué pasó? Estoy listo, estoy preparado. No, corrimos la fecha, pues no sé qué. Mire, pasó un año y todo el tiempo corría en la fecha, todo el tiempo corría en la fecha, todo el tiempo corría en la fecha. Lo cierto es que nunca vi la fulana campaña un día predicar, jamás se dio. Y yo le pregunto un día, nos hicimos muy amigos, él iba a la casa, todos los días después iba a la casa. Luisito, ¿y cómo tú te convertiste? No, yo tengo un testimonio tremendo. Yo era el malandro, el jefe de una banda en Carora, él venía de Carora, de delincuentes, donde teníamos más de 300 malandros. Y yo lo veía de arriba abajo tan chiquitico y tan poquitico. Y yo decía, pero este hombre... Pero yo le creía. Oye, cuando él me decía que él fue jefe de una banda de malandros y que robaban, atracaban y todo aquello, yo decía, wow, qué tremendo ese Luisito. Tremendo testimonio. Yo andaba con Luisito, enséñame, yo quiero aprender de ti, Luisito, yo quiero algún día ser como tú, yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú. Bueno, un día nos fuimos a una vigilia en Aposento Alto, y entonces dice, bueno, vamos a pasar la mano a Luisito para que él les cuente su testimonio. Agarra Luisito su gran micrófono, y entonces dice, yo viví en Carora, y yo era brujo. Yo fui a Yaracuy y fui sacerdote del diablo en la montaña, y mi testimonio fue que yo me convertí en la brujería de la hechicería. Y yo decía, pero yo era malandro, pero también era brujo. Entonces él decía, yo viví 4 años allá y durante 4 años tenía la banda más peligrosa de Carora. Pero luego decía que durante 5 años fue malandro en Yaracuy. Y yo le dije, Luisito, ¿cómo? No, mientras yo era malandro, yo era brujo. Ah, está bien. Bueno, un día fui a la casa y se sienta con mi papá en la sala y le dice, no, hermano Rodolfo, porque usted sabe que yo cuando vivía en Carora, yo era testigo de Jehová. ¿Sabe cómo yo me convertí? Wow. Yo me convertí y me eché un cuento que era testigo de Jehová. Y entonces, como él tenía 16 años, en mi cabeza no cuadraban las fechas. Entonces, ¿en qué momento fue esto? ¿En qué momento fue lo otro? ¿En qué momento fue lo otro? Por esos días fue Gille Ávila al Nuevo Circo de Caracas. Y llega Luisito temprano. Y entonces yo, para Luisito, y yo lo usaba en la mañana. ¿Cómo estás, Luisito? Y él me dice, aquí tengo que irme ahorita al hotel porque es que Gille Ávila me está llamando porque
quiere que hablemos un rato antes de comenzar la campaña. Luisito, Gigi Ávila. Sí, Gigi Ávila. Nosotros somos amigos de años, yo lo conocí. De años. ¿En qué momento? Con 16 años. Otro día estoy allí y llega a la casa y se sienta, estamos hablando y dice, Luisito, ¿qué tienes que te veo como bravo? Ay, que Rasky me tiene hasta aquí, me tiene hasta aquí. O que Rasky me está pidiendo unos bosquejos y unas predicaciones que yo hice la otra vez, que él las oyó y quiere que yo se las pase. Y luego prepara tu propio mensaje, vale. Pero que estaba loco, mentiroso. Entonces, Una fantasía. mire, yo le estoy contando algo de verdad, algo que me pasó. Yo estaba en ese tiempo yendo a vigilia entre lo que era Aposento Alto y Renacer. Y entonces en Renacer había muchas vigilias, en Aposento Alto había muchas vigilias. Y él un día me dice, no, porque tú sabes que yo estudié con Jesús Pérez, el pastor de Renacer. ¿Tú estudiaste con Jesús Pérez? Sí, yo estudié en el Instituto Bíblico con él. Él es amigo mío, amigo personal. Jesús Pérez. Y tú lo conoces. En ese tiempo la iglesia Renacer era un boom en Caracas. Todavía no era Renacer, estaba en el proceso de cambiar de Arca de Noé, no sé si Vladimir sabe, a Renacer, que era una de las iglesias que más sonaban allí en la capital. Sí, ¿y tú lo conoces? Sí. Un mes más tarde, mi hermana se congregaba allá, Erika, Thais. Y yo estaba por ahí, iba con mi papá, y en eso yo veo que viene Jesús Pérez enfrente, veníamos mi papá, Luisito y yo. Yo dije, ay, me va a presentar Jesús Pérez. Wow, porque es su amigo, estudió con él. Y yo veo que pasa Jesús Pérez de largo, y yo estoy esperando que él lo pare, que lo salude. Y yo le digo, Luisito, mira, pero preséntamelo, ¿tú no lo conoces? ¿Cómo cambia la gente cuando Dios los bendice? Qué horror. Hay una etapa en la vida en la que uno es como tan inocente que uno quiere creer. Hay una etapa en la vida en la que a ti no te cabe que exista realmente como mentira. Tú dices, uno no lo puede creer y uno prefiere aceptar que eso pasa. Y ese muchacho, yo más nunca lo vi, un día me dijo que se iba a irse. Ese muchacho tenía un problema. Él tenía una fantasía ministerial. Ahora, le voy a decir algo. Él hablaba con mucha propiedad, que citaba la Biblia. Es como esas personas que no son médicos, pero conocen de medicina porque ellos quieren ser médicos. Y te manejan términos, conocen personas del gremio, porque las fantasías no solamente se dan en el campo de lo ministerial. Hay quien tiene fantasías médicas, gente que nunca pudieron ser médicos, pero querían ser médicos, y el lenguaje técnico lo maneja. Gente que querían ser arquitectos, ingenieros, y de repente han sido maestros de obra, y van y para conseguir un contrato dicen que son ingenieros civiles, y el lenguaje técnico lo manejan. Pero tienen fantasías que son el resultado de inclinaciones, en donde muchas veces son solo inclinaciones, sin el equipamiento. Tú puedes entender lo que es propósito cuando te inclinas particularmente a algo, y esa inclinación está acompañada del equipamiento y no de mentira. Cuando ocurre eso, entonces te das cuenta que no importa si tú eres parte o eres la cabeza o estás al frente, ese espíritu de soberbia, yo soy el que tiene que estar, lo vences porque para ti es más importante cumplir tu propósito que hacer lo que tú quieres. El propósito específico no tiene que ver con glorias personales, no tiene que ver con tener renombre, tiene que ver con la satisfacción de saber que estoy haciendo lo que Dios me llamó a hacer en esta vida. Yo creo que yo le comenté hace algunos años, había un jugador de béisbol muy famoso en su tiempo en este país, él se llamaba Ricky Jackson, los que saben de béisbol. Un morenito, un buen jugador, yo creo que él llevó al campeonato de la Serie Mundial, él llevó a ganar su equipo varias veces al campeonato de la Serie Mundial. Esto que le voy a contar pasó en la vida real. Este señor Ricky Jackson, uno de los años que llevó a ganar el campeonato de la Serie Mundial a su equipo, creo que esto es una anécdota de él mismo, o alguien que lo conocía a él, pero esto pasó en la vida real.
Él está en el home plate, estaban en el último inning. Creo que ellos ya lo que les faltaba era una carrera para ganar, así que necesitaban, no recuerdo si era que tenían alguien en la tercera, y con tocar la pelota iban a hacer un sacrificio, pero iban a tener la posibilidad de garantizar que podían ganar. Aquel juego ya en el último inning, lleno de mucha tensión, esperando qué iba a pasar, el coach se le acerca a Reggie Jackson y le dice: todo lo que necesitamos es que entre una carrera. Los que saben de béisbol deben entender lo que estoy diciendo. Así que tú solo toca la pelota. Tocas la pelota, entra una carrera y ganamos. Hacemos un sacrificio, pero ganamos. Reggie Jackson se paró en el home plate. Le lanzaron una bola tan bonita, pero tan bonita, que él no pudo resistir la tentación. Y Reggie Jackson era conocido por ser un gran jonronero, bateador. Nos sacó el brazo completo y aquella bola se fue y se fue y se fue y se fue. Jonrón. 2 carreras. Ganaron la Serie Mundial. O fue una de las veces que logró ganar la Serie Mundial. Cuando llega al home plate con lágrimas en los ojos, el último juego, los amigos lo besaban, lo bañaban en cerveza, lo cargaban. Gracias a él habían ganado ese año la Serie Mundial. Muy feliz ya bajando a los camerinos para cambiarse, toda la algarabía de un campeonato como este. El coach está parado de camino y él se para frente al coach con aquella alegría y le dice: ganamos. ¿Sabe lo que le dijo el coach? Sí, es verdad, ganamos. Pero tú estás suspendido para la próxima temporada. ¿Qué pasó, mío? Y cuando le dice: tú estás suspendido para la próxima temporada, él le dice: ¿cómo que estoy suspendido si ganamos? Y él le dice: lo que ocurre es que cuando ustedes van al campo de juego, ustedes no van a hacer lo que les da la gana ni lo que quieren. Ustedes van a hacer lo que nosotros le decimos que tienen que hacer. Y aunque hayas ganado, tú estás suspendido. Y él fue suspendido la siguiente temporada, a pesar de que llegó a ganar el campeonato. Usted sabe que en Cristo es exactamente igual. Usted sabe que cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, estaremos en algo que la Biblia llama el bima de Cristo o el tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo, según describe el libro de los Corintios, no tiene que ver con salvación, tiene que ver con recompensa. Y dice que nuestras obras serán pasadas como si por fuego. Las obras de algunos serán como hojarasca, otras como piedra preciosa. Algunas se quemarán, otras serán pasadas por fuego. Y Dios nos va a recompensar en lo que se conoce en griego como bima, traducido es el tribunal de Cristo. En la descripción que hace Pablo, si no me equivoco, en el capítulo 5 de Corintios. El famoso tribunal de Cristo. Ahora, cuando Dios vaya a recompensar nuestras obras, ¿usted cree que Dios nos va a recompensar por todo lo que hicimos? Si en las leyes humanas se es tan delicado, en donde existen niveles de excelencia, donde al hombre se le exige no hacer, sino cumplir en obediencia, debemos entender que el reino de Dios tiene un principio que es el más poderoso de todos. Ese principio es: Dios ama la obediencia más que los sacrificios. Y cuando yo llegue al tribunal de Cristo, Dios no me va a recompensar por todo lo que yo hice, por haber pastoreado en Puerto Ordaz, por haber pastoreado en el Tigre, por haber pastoreado en Miami. A Dios no le interesa, ni me va a decir: ven para acá, te voy a recompensar por todo lo que hiciste, dónde estuviste, cuántos países visitaste, cuántas almas se convirtieron. Eso no le interesa a Dios. ¿Sabe por qué Dios me va a recompensar? Dios me va a preguntar: yo te llamé a pastorear. No, Señor, yo sé que no, pero yo me preparé y quise pastorear. No me interesa. Tú vas a ser recompensado, no por todo lo que hiciste, sino por haber hecho lo que te llamé a hacer. Cuando Airán tenga que presentarse delante de Dios, Airán puede tener muchos sueños, pero Dios no le va a preguntar a Airán: ¿qué hiciste? Airán, lo que te mandé a hacer. Dios le va a preguntar a Vladimir: Vladimir, ¿qué hiciste? Señor, hice esto, hice aquello, hice lo otro. No, no me interesa. Lo que yo te llamé a hacer, lo hiciste.
Es lo que hace que el reino de Dios sea tan especial, que no importa si Dios lo llamó a hacer usted, Dios lo que lo llamó a usted a hacer fue limpiar o mover sillas, y que eso sea tan importante como predicar a las multitudes de las naciones. Porque a Dios no le importa cuántas multitudes tú predicaste. A Dios le importa si tú hiciste lo que Él te llamó a hacer. Por eso es que cuando usted lee en la Biblia esta palabra, y vendrá a recompensar a cada uno, oiga como dice, según dice, sea su obra. Cierro comillas. Él recompensará a cada uno según sea su obra. Búsquelo ahí en Apocalipsis. Notablemente no dice que Él vendrá a recompensar a cada uno según sean sus obras. No hay ni N ni S. Búsquelo. Ni T. Tus obras. Según sean sus obras. No es plural, no sale plural. O sea, sale plural. Sí, pero búsquenlo, por favor, pero búsquenlo. Si está en Apocalipsis, búsquenlo. Tampoco les voy a decir todo. En Google. ¿Sabe lo que significa según sean sus obras? Si la Biblia dijera así, según sean sus obras, la Biblia está diciendo que Él va a recompensar a cada... 22:12. 22:12. ¿Quién lo puede leer? Déjame. 12. Mira que yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Aquí yo vengo pronto. Para recompensar a cada uno según sea su obra, singular. Según sea su obra. No dice según sean sus obras, ¿verdad? Mire cómo cambia esta frase cuando usted le pone una N, una S, qué diferente. Porque si ahí dijera según sean sus obras, la Biblia está diciendo que Él va a recompensarnos según todas las obras que hicimos. Pero cuando dice, oiga bien, según sea su obra, la de Él. ¿Se está dando cuenta? Es gramática. Es gramática. No es según sean, y vendrá a recompensar a cada uno según sean sus Pero obras. las obras no hay recompensa. A Dios no le va a importar cuántas fueron tus obras. Dios vendrá a recompensar a cada uno según sea su obra. Su obra en uno. Su obra. Lo que Él te mandó a hacer. Su obra, no mis obras. Su obra. Toda la vida lo hemos escuchado. Entonces, todavía lo hemos escuchado en plural y nos encontramos haciendo un montón de cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y felices, contentos y haciendo planes. Yo voy a hacer esto, yo voy a ser pastor. Primero pregúntale a Dios, ¿cuál es tu propósito específico? Porque si tú quieres ser misionero y Dios no te llamó a ser misionero, olvídate que tú vas a tener recompensa por eso. Porque a Dios no le importa cuánto sacrificio hiciste por ser misionero. A Dios le va a importar solamente cuán obediente fuiste a su mandato. Y no se ha dado cuenta que nosotros en Cristo queremos hacer de todo. Recuerda cuando le dije hace unos minutos, a veces nos las pasamos toda la vida matando tigritos. Esta semana yo tuve una conversación muy bonita con Vladimir. Y eso es importante, porque uno logra identificar cuando uno en esta vida está claro. Uno puede colaborar. Pero cuando tú estás claro, tú entiendes que tú no te metes a Dios en el bolsillo, ni lo tienes agarrado por la barba, haciendo todo lo que tú dices y crees que Dios reconoce en ti. Tú sabes que lo que impresiona el corazón de Dios es la obediencia. Yo te mandé fue a mover silla. Yo quiero ser predicador. Yo te mandé a mover silla. Y no te voy a dar ningún galardón por haber predicado. Pero se convirtieron miles. Pero yo no te llamé a predicar. Yo te mandé a mover silla. Y repito, es lo único que hace. Es el único lugar. Es el único principio de reino en donde es tan importante lo que para alguien puede ser insignificante. Porque lo que le da importancia a algo insignificante no es eso, sino la obediencia. Y lo que puede hacer que algo muy grande sea insignificante por desobediencia. ¿Me expliqué lo que le quise decir?
Puede ser que hiciste algo muy grande y este reino es tan especial que es donde tú te das cuenta que la evaluación y la devaluación no está en lo mucho o en lo poco, sino en la obediencia. Que Joseph agarra su baqueta y si él está claro en su propósito, alguien puede decir, bueno, Joseph se estancó porque él está tocando batería mientras que yo estoy ganando más para Cristo. Pregúntate si ganando más para Cristo estás en el propósito obediente de Dios y eres cabeza de ratón. Y de repente Joseph dice, yo no estoy al frente, pero yo estoy consciente que Dios me llamó a esto. Y su obra termina siendo más digna, porque aunque es cola de león, está dentro del propósito específico de Dios. Ese es el gran problema que trae división en nuestras iglesias. Es lo que hace que tengamos todos los días problemas en nuestro liderazgo. Gente loca que piensa que la grandeza está en lo mucho que hacemos. Y la grandeza en el reino de Dios no está en lo mucho que hacemos, sino en cuán obedientes somos al propósito de Dios para nuestra vida. Hemos vivido toda la vida a espaldas del propósito de Dios para vivir de frente a nuestras propias conveniencias. Y donde encontramos conveniencias que puedan alimentar nuestro ego, ahí estamos. Pero a veces podemos alimentar nuestro ego, incluso en situaciones que aparentemente son correctas, y estar fuera del propósito de Dios. Y fuera del propósito de Dios ser descalificados. Descalificados en tema de ministerio y en tema de galardón. A veces estamos haciendo muchas cosas y aún haciéndolas no somos agradables a Dios. Usted recuerda cuando Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque en aquel día vendrán muchos diciendo, en tu nombre hice. ¿Y qué le dirá el Señor? A mí no me importa lo que hiciste, yo te mandé a hacerlo. Ahora, miren la expresión que usa Jesús allí, que la está citando Teodoro, hacedores de maldad. Es decir, nosotros actuamos en maldad, no por lo mucho que hacemos, sino cuando caminamos en desobediencia. Eso es maldad. Cuando tú caminas en desobediencia, aun y cuando no estás haciendo algo malo, pero caminas en desobediencia, para Dios es maldad. Para Dios fue maldad el sacrificio que levantó Saúl. Para Dios fue maldad el sacrificio que el rey Usías, ¿se acuerda el rey Usías? Dice que Dios lo honró, Dios lo bendijo. Consíguemelo por allí, por favor, Teodoro. Aquel famoso rey que dice que su reino creció tanto, su territorio fue vasto y alcanzó fronteras inimaginadas. Y un día dice que su corazón se ensoberbeció y quiso ofrecer sacrificio a Dios. Oiga bien, no a Baal, no a Astarot, no a Sera, quiso ofrecer sacrificio a Dios. Usías, con U. Hubieron dos reyes Usías, no es el Usías que comenzó a reinar a los 8 años, es el otro. Usías con Z, en Reyes. Pero habla bajito, Teodoro, vamos a seguir. Búscalo ahí con calma y con silencio. Ahora vea, yo le quiero preguntar algo. ¿Levantar un sacrificio a Dios es malo? No. Ahora Saúl levantó un sacrificio a Dios. Y cuando llegó Samuel, ¿qué le dijo Samuel? Mira, vengo a decirte que Dios te ha desechado para que no reine más en Israel. Primera de Samuel capítulo 15. ¿Dónde estaba lo malo? Desobediencia. ¿Ah? Desobediencia. Es decir, ¿puedo estar yo haciendo un sacrificio a Dios y Dios verme como un hacedor de maldad? Sí, cuando camino en desobediencia y fuera de mi propósito. Porque el propósito determina el diseño original de Dios para mi vida. Porque para tú entender tu propósito específico, no tu propósito general, tu propósito específico, necesitas entender el diseño original de Dios para tu vida. Segunda de Reyes 26. Mire esto que dice Segunda de Reyes 26. Segunda de Crónicas. ¿Es Crónico o Reyes? Crónica. Yo no eres un buen asistente. Voy a tener que hablar con
¿cómo es? La nena. Con André Carolina. ¿Cómo es que dice? La nena sí es buena. Bueno, no, pero no le voy a decir que es buena o mala. Voy a decir que eres un mal asistente. Me vas a pasar luego el número de André Carolina, ¿viste? Por favor. ¿Dónde cron? Segunda de Crónicas 26. Oiga esto de Segunda de Crónicas 26. Reinado de Usías. Déjeme ver cómo hago acá. Léelo tú, por favor. Pero acércate aquí porque a veces no lo oye. Pero está muy largo. Déjame buscar el versículo específico al final. Ok, léete desde el versículo 16. Léelo aquí cerquita, Maye, por favor. Mire la importancia de entender el propósito específico, la importancia de darnos cuenta que hay un propósito general. Todos somos llamados a la salvación, todos somos llamados a congregarnos, todos somos llamados a predicar, todos somos llamados a orar, todos somos llamados a estudiar la Biblia, pero todos tenemos un propósito particular, único, only, específico, único. Y la hermana Mayela lo va a leer. Léelo, hermana Mayela, por favor. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Oiga esto. Ana, qué tremendo, ¿no? A veces cuando nos hacemos fuertes, el corazón se nos enaltece para ruina. Qué tristeza a veces ser fuerte, ¿no? Y que la fuerza que sabemos que viene de Dios, en vez de hacernos más humildes, nos enaltece para llevarnos a la ruina. ¿Y qué significa cuando ya era fuerte su corazón se enalteció? Yo puedo hacer muchas cosas. Desobedeció. Porque la desobediencia muchas veces está al pie del que es fuerte. Porque el débil tiene que depender de Dios. Pero el fuerte se cree autosuficiente. Se cree que lo puede todo. Sigue leyendo, por favor, Maye. Porque se rebeló contra el Señor, Mira esta rebelión tan interesante. entrando en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso ¿De quién? De Baal, de Astarot, de Acera, de Milcón, de Moloc, del Señor. de Dios. Preste atención. Puedes estar encendiendo el incienso de Dios, sirviendo en la iglesia y creyendo que lo que estás haciendo a Dios le agrada. Y probablemente es tu corazón fuerte y enaltecido para tu ruina. Y puedes estar predicando, puedes estar cantando, puedes estar creyendo que todo está bien porque lo estás haciendo para Dios. Este rey Usías no lo estaba haciendo ni para el diablo, ni para María Leonza, ni para Changó, ni para Baal. Todo lo que estaba haciendo era encender el altar del incienso de Dios, del Dios verdadero, del Dios de Israel, del Dios tres veces santo. Sigue leyendo. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Dios, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Dios, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Páramelo allí. Se da cuenta que no es malo el tema de quemar incienso. El asunto es, te mandó Dios. Dios te mandó a ser rey. Es decir, él no solamente se conformaba con ser rey, su corazón se enalteció y él quería hacer más cosas. Es lo que le estoy diciendo. A veces llegamos, bueno, yo voy a estudiar música, yo también quiero ser cantante, y a lo mejor estudio y lo haces bien. Pregúntate si Dios te mandó a hacer eso. Pregúntate si lo que tienes en la mente, si lo que hay en tu corazón es una fantasía ministerial, o es realmente el propósito de Dios en tu vida. Porque tenemos una cantidad de personas creyendo que propósito tiene que ver con hacer todo lo que yo quiero hacer para Dios. A Dios no le importa cuántas cosas quieras hacer para Él. A Dios lo que le importa es que lo que estás haciendo sea lo que Él te dijo que hicieras. A este señor lo llamaron a ser rey, no sacerdote. Pero él no estaba conforme con ser rey. Él quería hacer algo más para Dios. Sigue leyendo.
sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante del Señor tu Dios. ¿Qué le parece eso? Haciendo algo para Dios, no le estoy dando la gloria. Pero es que estoy cantando, pero es que estoy predicando, pero es que estoy trayendo almas a los pies de Cristo. Te repito, pregúntate si Dios te mandó a hacer eso. Pregúntate la obra de quién estás haciendo. ¿Tus obras o la obra que Él te mandó a hacer? Sigue leyendo, por favor, hermana Mayela. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, Qué en la humillación, casa ¿no? del Señor, junto al altar del incienso. ¿Cómo murió? Sigue leyendo. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, Inmundo. y él también se dio prisa a salir, porque el Señor lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa del Señor, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mire, lean los versículos anteriores y vea toda la gloria que Dios le dio a ese rey. Vea toda la honra que tuvo ese rey. Y mire cómo terminó su vida. Único pecado: no adulteró, no fornicó, no mintió, no elevó incienso a dioses paganos, no estafó. La desobediencia. Su único pecado: hacer algo que Dios no le dijo que hiciera, aun cuando lo que estaba haciendo era para Dios mismo. Este camino no se trata de fantasías ministeriales. Y como decía hace rato, ¿sabe de dónde provienen tantas divisiones hoy en día en nuestras iglesias? Las divisiones provienen de corazones de hombres que quieren ser cabeza de la torre. No, yo aquí lo que estoy haciendo es predicando una vez al mes, cuando el pastor me necesita. Pregúntate si lo que quieres hacer, Dios te lo mandó a hacer. Y por eso usted ve que mucha gente termina, después de que Dios los honra, como honró al rey Usías, su vida termina en el fracaso. Dice la Biblia que cuando tenía el incensario en la mano, se le prendió la lepra en la frente. Ahora, yo no sé si usted entiende que bíblicamente un leproso, cuando andaba por Israel, debía cubrirse y con ropa harapienta gritar: inmundo soy, para que la gente se alejara de él. Era una enfermedad que se homologaba o se comparaba al mismo pecado. Consecuentemente, al punto que una persona leprosa era considerada inmunda para los israelitas. Entonces, nosotros no tenemos problema con el propósito general. Entendemos que hay un propósito general, que Dios nos llamó a todos a la salvación, y al ser salvos nos llamó a todos a la predicación. Eso es para todo el mundo. Nos llamó a todos a orar, leer, congregarse. Nos llamó a todos a multiplicarnos. Eso es para todo el mundo. Pero hay un propósito específico. Hay algo muy específico que Dios tiene contigo, Vladimir. Es único. Y te voy a decir más nadie lo puede hacer, solamente tú. No intentes hacer lo que Dios no te dijo, descuidando lo único específico. Dios te llamó con un propósito específico, único, Caterina. Único, Mayela, único. No hay otra persona que lo pueda hacer. Pero ¿sabe dónde está el problema? Cuando el corazón, ¿qué fue lo que le pasó al rey Usías? El corazón, ¿qué dice allí? Se enalteció cuando era fuerte. No, yo también puedo predicar. No, yo también puedo hacer esto y lo otro. No es lo que puedes hacer. Dios nunca te ha preguntado qué es lo que puedes hacer. Dios solamente quiere que nosotros tengamos una vida de obediencia al propósito específico. Una vida de obediencia al propósito específico. La semana próxima continuamos con esta clase, pero le voy a terminar diciendo algo. Hay un boom, o hubo un boom muy grande
con el libro de Rick Warren, que creó una alarma mundial de la iglesia. Digo yo mundial, probablemente un poco exagerado, pero sí en todo el mundo. Rick Warren escribe un libro llamado Una vida con propósito. Y la alarma es que muchas personas que compraron el libro lo hicieron porque se dieron cuenta que el 95% de las personas que forman parte de nuestras iglesias en el mundo no saben cuál es su propósito específico y se encuentran haciendo de todo. Y la pregunta más recurrente que usted puede oír en nuestras iglesias es al de mejor corazón decir: ¿qué quiere Dios conmigo? Y a veces pasamos toda la vida sin descubrir qué quiere Dios conmigo. Y a veces, en última instancia, a lo último llegamos a descubrirlo. Porque simplemente se nos enseñó que Dios quiere que tú le sirvas. ¿Cómo quiere que le sirvas? Y Dios no es que quiere que tú le sirvas. Dios quiere tu obediencia, no tu servicio. Dios no quiere que tú hagas todo lo que te pase por la mente. En lo que puedas colaborar y en lo que puedas ayudar, buenísimo. Pero discierne tu propósito. Discierne tu propósito. El testimonio que le conté a Luisito. Oye, a mí con el paso de los años, más nunca supe qué fue la vida de Luisito. Pero ¿sabes qué razonó yo hoy con el tiempo? ¿Cuántas personas hay pensando que de eso se trata el evangelio? No, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y muchas veces marcados por una fantasía ministerial que es el resultado o es la herencia de una iglesia en la que te enseñan Dios quiere que le sirva. No, Dios no es que no quiere que no le sirva, no es ese el punto. Pero hay algo más importante que servirle y está incluido en su servicio, es la obediencia. Obedeciendo servir. Es que cuando tú obedeces sirves, pero no cuando sirves obedeces. Siempre que tú obedeces, estás sirviendo. Pero no siempre que estás sirviendo, tú estás en obediencia. Entonces todo parte de una vida de obediencia para poderle servir. Y no parte de una vida de servicio creyendo que estoy obedeciendo. Vamos a terminar la clase el día de hoy. Les recuerdo a los hermanos que están acá que por favor cualquier pregunta que tenga hágala llegar a su tutor, que es el pastor de cada iglesia, o los maestros que están en cada iglesia. Y lo otro, si no hubiera alguna respuesta o los mismos pastores tuvieran preguntas, escríbanla por allí, bien sea por Facebook o por Instagram, y la semana que viene yo dedico los primeros 15 minutos a responder preguntas. Así que bueno, Dios me les bendiga. Muchas gracias. Dios me les bendiga. Adiós.